Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este lunes de ponencias del Círculo de Energía. El día de hoy nos acompaña la maestra Edith Romero, pero antes de hablar un poco de su currículum y hacer su presentación, debemos hacer las aclaraciones que hacemos previa a cada ponencia, ¿no? Recordando que estas son ponencias gratuitas con fines meramente académicos, que ninguna de las posturas, ni de los ponentes, ni de los asistentes, se van a considerar como posturas gremiales o empresariales o de algún tipo de sector económico. Y bueno, en cuanto a la privacidad, ustedes pueden mantener apagadas sus cámaras, ya es discreción de ustedes. Agradecemos a quienes las dejen encendidas como para interactuar un poco más humano. Y las preguntas se encuentran pues a discreción de nuestra ponente del día de hoy. Ella decide si las hace durante la marcha o al final de la ponencia. Entonces, pues esta es una ponencia especial porque la dará pues la maestra Edith Romero, que hace parte como tal del círculo de estudio. Entonces, Edith, te escuchamos. Hola, hola, muchas gracias. Antes que todo, Ángel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá lo que les vengo a platicar les genere curiosidad, o a los que conocen del tema algo nuevo se lleven, y a los que no conocen nada del tema, pues les sea bastante útil. Y bueno, me presento, soy Edith Romero, soy abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, tengo una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira y Virgili de España. Y bueno, cursé la especialidad de Derecho Energético en la primera generación. Llevo 10 años trabajando desde distintos sectores el tema ambiental, desde lo público y lo privado. Actualmente colaboro como abogada regulatoria en Global Power Generation de Grupo Naturgy. Y bueno, el tema de hoy es el programa prueba del sistema de comercio de emisiones que México está llevando a cabo. Las preguntas las pueden hacer en cualquier momento, entonces no tengo ningún problema, solo espero ver si alzan la manita o si no me interrumpen, no pasa nada. Vamos a compartir la pantalla. Creo que ya estás habilitada. ¿La logran ver? Sí, ya se ve perfecto. Ahí está ya, según yo, en modo pantalla completa. Sí, vale, gracias. Bueno, pues quería iniciar un poco con este tema que quizá ya algunos hayan visto, y es justamente el nivel de emisiones de dióxido de carbono que hemos generado a lo largo de, pues desde la aparición del ser humano y en particular desde la revolución industrial. Como pueden ver, hemos megaduplicado la cantidad de emisiones en comparación con la era glaciar. Y bueno, por esto, ¿por qué quería que lo vieran? Porque justamente esto es lo que nos lleva a generar mecanismos que nos ayuden a los seres humanos y a los estados en particular a reducir estas emisiones. ¿Por qué? Porque es necesario. Creo que ya todos... y justamente, pues estas emisiones que ya hemos generado no se van a desaparecer por más que ahorita tomemos acciones. Ya hay consecuencias que son inevitables y, bueno, datos básicos como los que aquí pongo, que justamente nos llevan a reflexionar en la importancia de medidas como las que representa un sistema de comercio de emisiones y otras, ¿no? Y es básicamente que el CO2 tiene una vida de 100 años en la atmósfera. Y bueno, entonces, pues eso nos lleva a reflexionar cuánto tiempo, si seguimos acumulando emisiones, pues lo que puede pasar en la Tierra. Y otro dato importante es que aun y cuando pudiéramos mañana mismo dejar de emitir, pues ya las emisiones que están en esta atmósfera justamente pues durarían un siglo más, ¿no? En este contexto, en uno de sus últimos informes, la Agencia Internacional de la Energía nos señala que las emisiones relacionadas con el sector de energía y los procesos industriales deberían estar reduciendo sus emisiones en un 40% entre 2020 y 2030. Con eso, en el 2050, pues se tendrían, ¿no? Y bueno, la intención de un sistema de comercio de emisiones es llegar a, quizá no a este objetivo en concreto, pero sí ayudar en la reducción de emisiones.
¿Qué es un sistema de comercio de emisiones? Finalidad, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Funciona a través de el denominado principio de tope y comercio o cap and trade, y es establecer un límite máximo de derechos a emitir y si alguien se pasa, pues poder comprar esos derechos de emisión, o si alguien reduce, poder venderlos. Esto genera, es importante considerar que el sistema de comercio de emisiones debería tener una tendencia a la reducción, como se puede ver aquí en la imagen, en la línea verde. La intención es ir reduciendo ese tope de emisiones. Esto nos lleva al famoso mercado de carbono, que justamente es aquel mercado donde se permite al gobierno, a las empresas y a las personas comprar o vender bien unidades de reducción de emisiones o bien derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Cabe aquí destacar que una unidad de reducción de emisión es equivalente a una tonelada de CO2. Y bueno, puede variar en CO2 equivalente o CO2 normal. Y en los derechos de emisión igual es el derecho a emitir una tonelada de CO2 o de CO2 equivalente. Sí hay una diferencia y bueno, quizá no entrar en temas técnicos, pero tiene que ver con el potencial de calentamiento y la suma de gases, porque no es lo mismo el potencial de calentamiento de un gas de efecto invernadero como el metano respecto al carbono. Y bueno, este tema es más complejo, pero ahorita nos quedamos que es igual a una tonelada de CO2. Un sistema de comercio de emisiones, para que se considere viable, debe tener al menos estos elementos que voy a mencionar. Y bueno, los menciono porque justamente son algunos de los que el mercado o el sistema que pretende o está implementando en México tiene, y los vamos a estar repasando. El primero de ellos es un ámbito de aplicación, es decir, a qué sectores les va a aplicar, qué sectores van a estar obligados a participar en este sistema de comercio de emisiones y limitar, por tanto, esas emisiones. El segundo es el límite de emisiones, es establecer qué tanto ese tope del cual hablábamos en la imagen anterior, ese tope máximo que se va a permitir y a partir del cual no hay que pasarse, y si se pasa, pues compensar o acreditar que compré mi bono a otro que sí logró reducir las emisiones. El tercero de ellos es la asignación. La asignación tiene que ver con cómo se van a otorgar esos derechos de emisión a los participantes del sistema de comercio de emisiones. Y hay tres grandes formas de allegarse de emisiones. La primera de ellas es el grandfathering o derechos adquiridos, que no es para les asignen determinada derecho de emitir con base en lo que han emitido en determinado año o sí, básicamente es en determinado año que se establezca, ya emitiste esto, tienes un derecho, te lo doy, y estas son tus derechos de emisión que por tanto puedes emitir. La siguiente es el benchmark, que es un promedio, parte de un proceso de elaborar un promedio, determinar qué años se van a elegir para, con base en eso, asignar las emisiones. El tercero de ellos es subastas, y es decir, hay tantos derechos de emisión y bueno, vengan a comprarlos, ese es el precio, y alléguense de los derechos de emisión para que con base en eso puedan operar. El cuarto tiene que ver con las compensaciones. Las compensaciones son justamente como una industria o un establecimiento obligado a reducir sus emisiones puede justamente llevar a cabo acciones concretas para en su proceso interno reducir emisiones, pero también la otra vía que tiene es justamente no llevar a cabo nada en sus centrales, en su establecimiento, y entonces generar la compra de carbonos, es decir, que en un proyecto alterno en el cual se reduzcan emisiones, pues ir a adquirir esas emisiones evitadas, y bueno, por eso se llaman compensaciones. No estoy reduciendo, pero sí estoy compensando aquellas emisiones que yo no reduje y de las cuales me pasé. El siguiente es, ya le perdí el 5. Flexibilidad temporal. Este
el establecimiento justamente de un tiempo para el cual va a ser vigente, es la habilidad en el mercado, la acción, la parte de la demanda, y que no justamente se generen incentivos erróneos y que lleve a una sobreoferta de bonos que pues te lleven a un precio bajo, o que justamente no se logre la reducción de emisiones, ¿no? Y que las empresas decidan estar comprando pura compensación y no reducir emisiones, porque justamente no es la finalidad del sistema. El siguiente es el cumplimiento y vigilancia, justamente para garantizar que el sistema de comercio de emisiones opere correctamente, pues tiene que contar con reglas en cada sistema. Más adelante veremos cómo se estableció en México. El siguiente es determinar partes interesadas. Y, bueno, básicamente se refiere a llamar a Edith, perdón, ¿te puedo participantes molestar o los sectores tantito? interesados a sumar o formar parte del chip. No, no es con eso. Ah, ya, Dime. es que no sé por qué, pero como que de repente, como que se escucha un poco ¿Te como corta? cortado. Entonces, Supongo que es mi internet. sí, como que te escuchas de repente así como por segundos, como robotcito. Ah, ay, lo siento. Telmex tiene la culpa. Ya sé. Oye, Edith, intenta a lo mejor Apago la cámara. apagar la cámara, Sí, y bueno, ahorita te vemos a lo mejor en la sesión vale. Ok, solo de que intercambio. encuentro. Gracias. Listo. Mientras yo sí los veo. El siguiente, bueno, ¿quieres que repita algo de algo se cortó, algo no les quedó? Si se puede, un poquito del tema de cumplimiento y vigilancia, Okay. y también, pues sí, un poquito del anterior también. Ajá. Bueno, rápido. Les decía que, bueno, estos 10 elementos son los que se consideran, al menos en teoría, un sistema de comercio de emisiones debiera tener para considerarse viable o que cumple justamente con estos elementos mínimos, ¿no? El primero de ellos, ámbito de aplicación, que tiene que ver con sectores que están obligados a participar. El segundo, el límite de emisiones, que es el tope máximo de emisiones que se van a permitir y del cual ya no se debería rebasar. El tercero es la asignación, que es justamente la forma en que se van a llegar el sector que tiene que participar del derechos de emisión. El cuarto, compensaciones, que es qué instrumentos o mecanismos se reconocen para poder compensar aquellas emisiones que no se redujeron o que de las cuales me pasé para dar cumplimiento a la obligación que se establezca en el sistema de comercio de emisión. El quinto es la flexibilidad temporal, es el establecimiento de un tiempo concreto para la operación del sistema y que quizá pueda irse adecuando porque, y lo vamos a ver en el caso de México, vamos muy atrasados, entonces esa flexibilidad de irse adecuando en tiempo en la marcha de la implementación del sistema de comercio de emisiones. El siguiente es la estabilidad de mercado, que justamente es lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda para que no se genere un incentivo perverso, por así llamarlo, y se genere o sobreoferta o sobredemanda de bonos de carbono, derechos de emisión. El siguiente es el cumplimiento y vigilancia, que tiene que ver con establecer reglas de cómo se va a cumplir, qué va a implicar el incumplimiento, y también el tema de quién va a vigilar por el tema de evitar el doble conteo de las emisiones evitadas o compradas, ¿no? El siguiente es las partes interesadas, que vamos enfocado al tema de decir quién puede participar, de llamar al sector público a participar, a conocer del tema y sobre todo porque al final creo que todos estamos ya conscientes de que una empresa esté obligada a reducir sus emisiones le genera un costo. Y ese costo normalmente nos lo pasa, ¿no? O sea, quizá no lo vemos, pero así como en el caso de los certificados de energía limpia, al final nos lo cobran. Igual de aquí la factura de cualquier producto puede que nos lo diga y hay ejemplos donde ya se puede comprar, ¿no? Eliminar tu huella
huella de carbono, pero en la mayoría de los casos no pasa así y nos pasan el costo de este tipo de instrumentos. Finalmente, el tema de vinculación, que tiene que ver con definir si un sistema de comercio de emisiones va a ser o se puede llevar en complemento con otro sistema de comercio de emisiones, sea regional, sea local o sea internacional. Y vamos a ver por qué sí se puede. En el último de los temas es determinar su implementación, evaluación y mejora, justamente porque veremos que sobre la marcha se van generando mil dudas, sobre todo cuando se trata de un sistema de comercio nuevo. Entonces hay que estar evaluando constantemente, al menos en el caso de México vamos a ver, es anual la evaluación, y esto va a permitir que se mejore. Entonces los sistemas de comercio deberían tener reglas en este sentido. Ay, ya no puedo cambiar. Bueno, la asignación ya lo veíamos. ¿Alguna duda en las formas de asignación? No. Ok. Bueno. Creo que no. Gracias. El antecedente o el origen de estos sistemas de comercio de emisión, casi todo el mundo va a decir que es el Protocolo de Kioto, y sí en relación con el tema del cambio climático. Sin embargo, tienen su origen en Estados Unidos con la contaminación transfronteriza, que no es otra cosa más que la lluvia ácida. Esto básicamente en 1995, porque Estados Unidos crea el famoso programa de lluvia ácida. En él, la lluvia ácida se genera por la mezcla de la lluvia con el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Entonces, al mezclarse estos y al llover, pues se genera la lluvia ácida. Esto estaba teniendo efectos en la zona de Canadá y Estados Unidos, y bueno, deciden tomar acciones en este tema. Y básicamente es reducir las emisiones de estos gases como a través de un sistema mercado. Y bueno, este programa se implementó con una reforma a la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos. Y van a ver que sí hay resultados, y quizá por eso es que sí es importante que ejemplos como este pues se tomen en cuenta, ¿no? Aquí vemos las emisiones de 1990 y las de 2000, y bueno, han bajado muchísimo en porcentaje. Aquí los vemos más claros quizá, 93% del dióxido de sulfuro, y los óxidos de nitrógeno en un 87%. Aquí cabe señalar que si bien aparece el dióxido de carbono es por otro tipo de mercados, o sea, los datos que yo obtuve son mezclando diversos mercados de distintos, tanto regiones como programas. Entonces, bueno, aquí solo era para evidenciar que si un programa de mercado sí puede ser exitoso, ¿no? Y lograr el objetivo real que se pretende, aún y cuando creo que en el tema de cambio climático y los gases y compuestos de efecto invernadero es más complejo. Bueno, ahora sí, ya en materia de cambio climático, los antecedentes se encuentran en 3 instrumentos que seguramente todos han escuchado. El primero de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático de 1992, que es justamente el primer instrumento por el cual a nivel internacional se intenta hacer algo respecto al cambio climático, del cual ya se venían viendo efectos. Y este documento establece un objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida que esta interferencia de origen antropogénico sea peligrosa para el sistema climático. Como se trata de un instrumento genérico que es marco justamente y solo da las bases, tenía que ser un protocolo o un acuerdo posterior el que detallara cómo se iba a lograr ese objetivo. Es por eso que surge el Protocolo de Kioto, el cual ya plasma un objetivo más concreto del 5% para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Son 6 los gases, pero bueno, ahorita no es la intención entrar a detalle, solo las bases para ver por qué llegamos a este sistema de comercio en México. Y bueno, este objetivo de reducción era el 5% respecto a las emisiones de 1990, y el periodo de cumplimiento original era de 2008 entre 2008 y 2012. Sin embargo, se amplió a un segundo periodo. ¿Y qué se hizo? Básicamente repartir las emisiones entre los distintos países industrializados y establecerles un objetivo de reducción. Estos internamente iban a ver cómo reducir esas emisiones. Bueno,
el protocolo les otorgaba 3 instrumentos para facilitar esa reducción. Estos son los denominados mecanismos de flexibilidad, y son 3, el famoso MDL, que seguramente también ya han escuchado, que son los mecanismos de desarrollo limpio, y por los cuales se otorgaban certificados de reducción de emisiones. El siguiente son los mecanismos de aplicación conjunta, que otorgaban unidades de reducción de emisiones, y el tercero, el mercado de carbono, por el cual justamente los países podían comercializar. Sí, Carlos. Es que está tu manita. Vale. Por los cuales se Vas muy podían, bien. gracias, podían comercializar unidades de cantidad atribuida, que justamente en este porcentaje que las de emisión que podían emitir cada país, ¿no? O que tienen otro nombre o se conocen como derechos de emisión. Finalmente, y sin entrar en detalle, bueno, el protocolo de Kioto no fue tan exitoso como se esperaba, hubo muchos casos donde se decían que había conteo doble, entonces las reglas, aunque se fueron igual puliendo, muchos no estaban de acuerdo en cómo se estaba desarrollando el tema de adquirir obligaciones por parte de los estados, y con la mejora o el progreso del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bueno, se llegó a un acuerdo de que, pues, protocolo de Kioto, pues, siguiera vigente el 2020, pero después de eso había que hacer algo más porque no se estaban logrando los resultados deseados. Y bueno, por eso llegamos al Acuerdo de París, que se adopta en 2015 y entra en vigor en 2016. Ya no establece un porcentaje de reducción de emisiones, sino que nos establece que su objetivo es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, y sumar esfuerzos para que deseablemente lleguemos al 1.5. A diferencia de Kioto, bueno, ya no nos establece obligaciones por país concretas, sino que lo que hace es decir, ustedes países van a venir a decirnos cómo van a reducir sus emisiones a través de las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional, contribuciones nacionalmente determinadas. Y también por los cuales también a los países se les va a ayudar o se les pretende ayudar a cumplir con sus contribuciones nacionalmente determinadas, que aunque no lo dice expresamente, se cree que se van a llamar mecanismos de desarrollo sostenible. No se ha definido el alcance de estos mecanismos, se cree que es va enfocado a atraer el MDL del protocolo de Kioto y seguirlo aplicando con ciertas mejoras, ¿no? Y pues traerse el mecanismo y cambiar reglas, pues está en debate, ¿no? Y bueno, el otro mecanismo son los famosos ISMOS, que son las conferencias internacionales en resumen, la compraventa de reducciones que realizó un país. O sea, un país cumplió con sus contribuciones, pero se pasó y redujo más emisiones, que otro país que no cumplió con sus contribuciones pueda comprarle esas emisiones. Entonces, tampoco están las reglas claras y definidas, pero bueno, está previsto en el Acuerdo de París que se pueda llevar a cabo. Y bueno, aquí era ejemplificarles que todo esto de los antecedentes ha llevado a que los diversos países establezcan sistemas de comercio de emisiones. Aquí vemos al menos los más relevantes. Yo creo que todo el mundo ha escuchado que el de Europa, algunos el de Estados Unidos, que es un regional. Y bueno, aquí es una comparativa de manera muy gráfica que nos dice justamente el nivel de emisiones que contempla cada mercado, y vemos que hay una gran variedad, ¿no? Desde el 82% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero hasta el 20%, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos en el caso de México. México, estos son los sectores. Bueno, aquí están los colores y aquí están lo que cubre. Y vemos que México nada más contempla el sector industria y el sector energético. Y esto, según los datos,
representa el 40% de las emisiones totales de gases y compuestos de efecto invernadero. Destaco, por ejemplo, que apenas la semana pasada se anunció que China emitió ya sus reglas y vean, China contempla más sectores, pero menos emisiones. Entonces, bueno, les digo, hay variedad de sistemas de comercio de emisión, pero bueno, creo que es interesante saber que los países están trabajando y avanzando en el tema, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aviación, hay varios que lo contemplan, pero hay un tema de comercio que la Organización Civil Internacional, Aeronáutica, perdón, está llevando a cabo. Y bueno, estos datos son de la Asociación Internacional de Acción por el Clima, ¿ok? Son datos de 2021, o sea, muy recientes. Y otros datos importantes que quise destacar es que justamente vean, o sea, aún y cuando ya son bastantes los países que cuentan con un sistema de comercio de emisión representando en jurisdicción un 54% del PIB mundial, casi una tercera parte de la población mundial, apenas, según estimaciones, solo se contemplan, y pese a los porcentajes que vemos aquí, en total se considera que apenas está el 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Bueno, aquí nada más es para que sea más gráfico y porque siempre he creído que quizá verlo visual es más, nos llama más la atención, ver los sistemas de comercio de emisión a nivel país y territorio, ¿no? Ver que aun y cuando uno de los que inició después de quizá el que veíamos de lluvia ácida en Estados Unidos fue el de Europa, pero en territorio, veamos, es más pequeño que el que va a llevar a cabo China. Entonces, que están en desarrollo y otros México decidió y bueno, seguimos. Les digo, la única obligación que establecía de manera genérica y que después se detalló era la de reportar emisiones y sí llevar a cabo acciones de mitigación y metas aspiracionales, pero nada en concreto. Entonces, por ello fue necesario justamente en 2014 expedir el reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de registro de emisiones, del Registro Nacional de Emisiones y básicamente aquí es donde se reportan las emisiones o se detalla la obligación de reportar los gases y compuestos de efecto invernadero en nuestro país. Esto lo menciono, o sea, no entro a detalle porque las obligaciones son diversas, pero lo importante es que justamente entre los gases que se deben reportar está el CO2. Y las famosas emisiones directas e emisiones indirectas. Entonces, más adelante, si quieren, lo platicamos cuando hablemos del acuerdo del Sistema de Comercio de México, porque justamente esta es una diferencia que sí es importante a la hora de llevar a cabo el Sistema de Comercio de Emisiones y las obligaciones para los participantes. Luego, en México firma en 2016, el 22 de abril, el Acuerdo de París, que ya vimos cuál es su objetivo, y lo ratifica el 21 de septiembre del mismo año, de 2016. Justamente ese mismo día, México presenta en cumplimiento al Acuerdo de París sus contribuciones nacionalmente determinadas, que quedamos son estas metas que solitas cada país se fija para cumplir o coadyuvar en el objetivo del Acuerdo de París. Y bueno, ¿qué nos dicen estas contribuciones? En resumen, que México se compromete a reducir sus emisiones de carbono negro en un 51% y de gases de efecto invernadero en 22%. Esto por sí misma y establece un objetivo más amplio del 36% si recibe ayuda de terceros, si recibe transferencia de tecnología y básicamente si recibe recursos económicos. ¿Por qué es importante? Bueno, otro aspecto importante mencionar es que conforme al Acuerdo de París, cada 5 años los países tendrían que estar actualizando sus contribuciones nacionalmente determinadas.
situación que en México ocurrió el año pasado, a finales, el 29 de diciembre del 2020, y México, bueno, cumple, ¿no? Pero vamos a ver que si bien es cierto, cumple presentando sus contribuciones en términos del convenio, del Acuerdo de París y de la propia Ley General de Cambio Climático, los objetivos o las contribuciones deben ser progresivas, es decir, tienen que ir avanzando, no mantenerse y tampoco ser menores, ¿no? Y bueno, aquí vemos que en las contribuciones que presentó en 2016 México, detalló cómo iba a lograr esa reducción por sector. En el sector energético señaló que, bueno, para empezar, se estableció una línea base, que la línea base es básicamente, bueno, aquí se definió business as usual, es decir, que la línea iba a seguir como si no se generara ninguna acción, cómo iban a seguirse generando emisiones. Y bueno, en el sector energético vemos que, bueno, se iban a ir a 202 millones de toneladas de CO2, las CO2 equivalente, las emisiones. Y bueno, lo que nos dice en estas contribuciones es que en 2030 se llegaba a ese máximo y se iba a reducir para 2030. Bueno, a ver, este 2030 es justamente, si no hacemos acciones vamos a llegar a tantas emisiones, pero si me comprometo, como lo estoy haciendo con las contribuciones, voy a reducir mis emisiones en total en un 22%, pero en el sector generación de energía eléctrica solo en un 31%, es decir, de hecho, si ven, es el porcentaje mayor respecto de los otros sectores, es al que más sujeta a una reducción, ¿no? Pero bueno, aquí llama la atención y al menos hasta aquí íbamos bien. Sin embargo, hay una asociación que se llama Climate Action Tracker que nos dice que México, con la actualización que hizo, que de las contribuciones nacionalmente determinadas, lo que hizo fue de pasar de insuficiente a muy insuficiente. ¿Por qué? Y dice que esto, bueno, lo hace con estudios allegándose a la información disponible, porque a diferencia de las primeras contribuciones donde México detalló la línea base y detalló las cantidades, en esta ocasión, en 2020, no lo hizo. Sin embargo, los datos con los que se realiza su comparativa indican que en 2030 México iba a tener un nivel de emisiones mayor al indicado en 2016. Entonces, pues de nada sirve que siga manteniendo la reducción de emisiones si la línea base incrementaba sus emisiones. No sé si ahí fui clara o si tienen alguna duda. Está claro. Ok, gracias. Y bueno, entonces lo que nos dice esta asociación, que básicamente comparó todas las contribuciones presentadas por los países, es que, bueno, México se queda muy atrás, ¿no? Y si estábamos mal, ahora estamos peor. Y bueno, creo que para todos es obvio con la toma de decisiones que se están tomando en el sector, y quizá que por eso no quiso aportar mayores datos y quizá obligó al INEC a no aportar mayores elementos a nivel internacional, ¿no? Eso ya es sospechosismo mío. Y bueno, en este tema, el último documento que emite CENER para el sector energético de cómo iba a ser la ruta de mitigación de emisiones para el sector energético en general y en electricidad en lo particular, nos dice que en 2026 iban a alcanzar el máximo de emisiones y a partir de ahí se iban a empezar a reducir, como se muestra en la línea verde. Entonces, aquí en la siguiente lo vemos más claro, nos dice que el sector energético iba a reducir a 139,000 millones de toneladas de CO2 equivalente en sus emisiones. Aquí están, bueno, por sector, como en toneladas de CO2, cuánto se estimaba a que redujeran emisiones. Sin embargo, ya no han emitido mayores actualizaciones, no hay mayor información en CENER sobre el tema. Pero bueno, suenan ideales estos temas y aún así, bueno, y nos dice que esta meta de llegar a este total de emisiones de 139 millones de toneladas, perdón, no miles, era a través de 4 acciones. La primera era el 35%
de energía limpia para 2024 y del 43% en el 2030. También modernizar las plantas de generación, reducir las pérdidas técnicas en la red eléctrica y sustituir combustibles pesados por gas natural, situación que pues, no está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, esto quizá también por eso CENER no está emitiendo mayor información al respecto. Pero, perdón, Y bueno, ¿cuál era la fuente, Edith, de lo anterior? Se llama, si mal no recuerdo, y si no, ahí tengo el documento, Ruta de Mitigación de Emisiones en el Sector Eléctrico y lo emite CENER. Ok. Es de 2019. Ah, o sea, ya lo había emitido esta administración. Sí. Ok. Gracias. Y bueno, regresando a lo que hizo México, bueno, ya fue cumpliendo el Acuerdo de París, lo ratificó, presentó sus contribuciones, pero bueno, como les dije, la Ley General de Cambio Climático, si bien consideraba instrumentos de mercado, pues no detallaba, ¿no? Entonces, fue necesario llevar a cabo una reforma a la Ley General de Cambio Climático que se lleva a cabo en 2018, en julio, y esta reforma es la que nos lleva justamente al sistema de comercio de emisiones, del cual ya les voy a platicar. Básicamente, la Ley General de Cambio Climático lo que nos dice es que son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones o bien que incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones, proporcionando alternativas que mejoren la relación costo-eficiencia de las mismas. Eres lo único que interesante o relevante en el tema que consideraba antes de la reforma la Ley General de Cambio Climático, es decir, ya habría la posibilidad a que hubiera permisos de emisión, ¿no? Y bueno, que la reforma lo que hizo es, entre otras cosas, modificar el objeto de la ley y incorporó que es objeto de la ley cumplir tanto el objetivo y lo puso expreso, cumplir con el convenio, con la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, es decir, con este objetivo de evitar una interferencia antropógena adversa en el sistema climático, y también nos pone que es objeto de la Ley General de Cambio Climático ayudar en el cumplimiento del Acuerdo de París. En otra de las reformas, lo que nos dice es que los principios de la política en materia de cambio climático tienen que considerar, entre otros, la progresividad, que es justamente ir avanzando y no retroceder en la toma de medidas, en este caso de las metas establecidas. Cuestión que, bueno, no estamos cumpliendo, ¿no? La siguiente es, se reforma la ley para reconocer la vigencia o reconocer que son aplicables o pueden ser aplicables en México los instrumentos de mitigación internacionales reconocidos como los que ya mencionamos en el protocolo de Kioto y bueno, ahora el Acuerdo de París y los muchos otros internacionales que se están trabajando, ¿no? También incorpora el término de contribuciones nacionalmente determinadas y nos dice que es la vía para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Finalmente está el tema de reformar los artículos 95 y 96 para establecer ya el sistema de comercio de emisiones, por el cual nos dice que se va a establecer un esquema de reducción de emisiones que debe ser progresivo y gradual, que tiene que generar el menor costo posible y que debe ser medible, reportable y verificable. Es decir, bueno, las características básicas que debe tener un sistema para considerarse que justamente pues no se evite ese doble conteo, ¿no? Y esas mala actualización en el conteo de emisiones. Y también nos dice que se reconocen otros mercados que puedan participar y listo. Esto, bueno, de manera general en el texto de la ley. Aterrizándolo a cómo iba a operar la reforma, lo que hizo fue establecer en los transitorios que México iba a alcanzar su máximo de emisiones en 2026 y de ahí para abajo alcanzando un nivel de compromiso del 22% al 2030, que vemos es congruente con las contribuciones nacionalmente determinadas, y un 36% de forma condicionada al apoyo internacional. Y también basado en las contribuciones nacionalmente determinadas y la separación por sector, nos vuelve a repetir que en generación de energía eléctrica el 31% tendría que venir de ese sector.
Ya en concreto, para el sistema de comercio de emisiones, lo que nos dice es que previo al sistema de comercio de emisiones se deben establecer las bases preliminares para un programa de prueba que no tendría efectos económicos y que tendría una vigencia de 36 meses, que se iba a adecuar sobre la marcha. Y bueno, aquí un detalle que consideré importante, que nos dice que deberá reconocer las reducciones de emisiones que se consigan mediante el uso de certificados de energía limpia. Y bueno, básicamente lo importante es este término de las bases preliminares, porque es lo que nos da justamente el sistema de comercio de emisiones que actualmente opera. Les daba 10 meses la reforma en los transitorios al gobierno mexicano para establecer estas bases y bueno, se publican después de estos 10 meses, el 1 de octubre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Se cumple con el plazo de decir que este programa tiene una vigencia de 3 años o 36 meses que van del 1 de enero del 2020, es decir, del año pasado, al 31 de diciembre del 2022, es decir, el año que entra. Se integra a nuestro sistema de comercio de emisiones por 2 fases, la fase piloto y la fase operativa, es decir, los 3 años, y ahorita vamos a ver cuál es cuál, están distribuidos, están representadas estas 2 fases. Nos establece también el campo de aplicación que vimos que tenía que tener un sistema de comercio de emisiones, que ya mencionamos, es el sector energético e industrial, pero no todos los que producen energía ni toda la industria, solamente aquellas que emitan 100,000 toneladas o hayan emitido 100,000 toneladas de emisiones directas de CO2 en cualquiera de los años 2016, 2017, 2018, 2019. ¿Cuáles? Antes de explicar lo de emisiones directas e indirectas, señalar que los sectores energéticos incluyen a la explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, así como la generación, transmisión y distribución de electricidad. El industrial, bueno, no entro a detalle, pero son varias los subsectores que integran, ¿no? Y bueno, ¿por qué emisiones directas? Las emisiones directas son básicamente las que generan un proceso productivo y las emisiones indirectas son aquellas que provienen del consumo de energía eléctrica. Entonces, todos los que reportan sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, entre las emisiones deben contar justamente, deben contar las emisiones derivadas del consumo de luz. Aquí lo que hacen es quitarlas, o sea, no están contando las emisiones que por ejemplo, el propio sector energético que también usa energía para su proceso, ahí las están quitando. Una industria, por ejemplo, no sé, cualquiera que produzca alimento, tampoco le están contando las emisiones que deriven de su consumo de energía. Y si hay una diferencia, porque justamente les resta emisiones, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿hasta ahorita alguna duda? Y bueno, también vean, aquí nos dice que en cualquiera de los años, entonces hay una gran variedad de años, ¿no? 2016 a 2019. Esto considero yo que lo hizo, no lo señala el acuerdo, porque justamente, y lo vi en la práctica, Semarnat está asignando con base en la última verificación de las emisiones del sector correspondiente. Y el reglamento que señala el RENE establece la obligación de verificar las emisiones, es decir, verificar con un que seguí la metodología, que no me equivoqué en los cálculos y que mis emisiones son las reales. Y establece la obligatoriedad de reportar, de presentar un dictamen cada 3 años. Entonces puede variar y estos para mí son los años que justamente coinciden con esas verificaciones de un tercero. Sin embargo, sí hay una discrepancia, o sea, sí vamos a ver, o se está viendo en la práctica, que a los participantes se les está otorgando un año base, por así llamarlo, diferente. Eso ya es uno de los temas que está causando polémica.
Y bueno, más adelante también, si quieren, lo platicamos. El siguiente tema que contempla nuestras bases es que no tendrá efectos económicos, es decir, no habrá una sanción por incumplimiento, tampoco las asignaciones tienen un precio, se van a asignar gratuitamente y sí se establece una sanción por el incumplimiento a tu tope máximo. Y esta sanción constituye en que en la fase operativa, cuando ya haya un sistema de comercio formal, obligatorio, vinculante, te van a descontar 2 derechos de emisión por cada derecho que no hayas entregado. Oye, Edith, nada más para un poco, me quedé pensando en lo que estabas diciendo. Arriba, o sea, solo le están considerando las emisiones, digamos, de la producción directa, por así decirlo, y no el consumo subyacente de electricidad, por ejemplo, algo así. Sí, exacto. Ok, Ya ves que, bueno, en la COA sí tiene un apartado ahí de emisiones por consumo de luz y se emite un factor de exacto. energía. Esas emisiones no van. Ok, Entonces, eso quizá eliminó un gran sector. No lo sé, estoy especulando porque no tengo datos concretos y la verdad es que tampoco se nos ha dado mucha información al respecto. ¿Cuántas pudieron haberse liberado, por así decirlo, de este programa, ¿no? claro. Digo, depende un poco la industria, ¿no? Porque habrá Sí, unas donde sea marginal, pero en otras sí es bastante considerable. exacto. Sí, entonces, bueno, ahorita no están consideradas. Y bueno, pues a ver si sobre la marcha lo incorporan o no, porque ahí hay otro debate que apenas también encontré, el tema de justamente el factor de emisión, si les aplica o no a quien consume energía limpia. Cierto. Entonces, ahí hay un debate por cómo está determinado el factor de emisión y bueno, un rollo, ¿no? Para mí sí les aplica, pero bueno, sí se han generado ahí ciertas malinterpretaciones por justamente quizá que Semarnat no ha sido clara, ¿no? O Ok. cómo ha redactado la información. Y bueno, en el caso de nuestro sistema de comercio de emisiones, el acuerdo nos señala que se integra de la información de los participantes, que es justamente el reporte de las emisiones que tienen que hacer, el tope de derechos de emisión, que ahorita vamos a ver cuál es ese tope, el sistema de seguimiento y transacciones, que básicamente es un portal o una plataforma en la cual los participantes van a dar seguimiento al sistema, desde asignación hasta la compra y entrega semanal. El siguiente es el tema del mercado, que es justamente las transacciones que se puedan hacer de los derechos de emisión y los mecanismos flexibles de cumplimiento, que son sí reconoce 2 mecanismos para ayudar a los participantes de este programa. Y bueno, ahorita los mencionamos para no hacernos bolas. En cuanto al tope, Semarnat ya los publicó el año pasado y nos dijo que para el año, de hecho, primero, el acuerdo nos dice que se deben asignar para los 3 periodos. Semarnat lo está haciendo ahorita para el primer año, ¿no? Y nos dice un tope. El tope también apenas nos dijo para 2 años, 2020 y 2021. Y para 2020 nos dice que el tope que todos los participantes tendríamos que estar respetando son 271 millones de derechos de emisión, que serían equivalentes a toneladas de CO2. Bueno, creo que sí lo mencioné, ya no recuerdo. Solo estamos considerando CO2, no CO2 equivalente. Entonces, bueno, eso también liberó a muchas empresas de participar en el sistema de comercio de emisiones. Oye, Edith, ahí podrías poner la pantalla completa. Ahí sí, Sí, es porque que están muy está chiquitos los datos. interesante esa parte. Bueno, y les decía, para 2020 nos dice que hay un máximo de 271.3 millones de derechos de emisión y para 2021, 273.1 millones de derechos de emisión. A mí me llama la atención que en lugar de reducir, se aumentaron, cuando el sistema tendría que ser progresivo y si la finalidad es reducir, pues tendríamos que limitar tu reducción, tu tope, ¿no? Entonces, aquí nos da 1.8 millones de derechos de emisión más respecto a 2020. Entonces, habrá que esperar el 2022 para ver cuántas
emisiones DAOs, y justamente porque está lidiando con cómo está asignando, cree que le van a faltar y por eso los aumentó, y entonces va a ver en 2022 y ya las reduce. Entonces, y bueno, eso por un lado. Y lo que hizo justamente, bueno, este tope está distribuido por sector. Aquí vemos en el sector de generación de electricidad, en 2020 le corresponden 138.1 millones de derechos de emisión, y en 2021 138 igual, o sea, mantiene. Tampoco, si se dan cuenta, el sector energético tendría que estar reduciendo emisiones, o sea, si se mantienen las cosas tal cual, pues no hay una reducción como tal de emisiones, tampoco las aumenta, pero bueno, no hay reducción. De hecho, estoy viendo que ninguna, no había puesto atención en eso, en ninguna los reduce. Creo que, pues no, ahí le falló, no veo la lógica del por qué entonces aumenta el tope. Ya me puso a A pensar. lo mejor CFE le pidió que... Sí, pero mira, no tiene, esta es otra de las cosas que no tiene lógica, ¿no? No, claro, claro. Sí, 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 es como operamos ¿De dónde distinto. sacó estos o dónde estarán estos 1.8 millones de derechos de emisión? No lo sé, porque vean, el acuerdo también dice que va a haber reservas. Las reservas son justamente derechos de emisión que se va justamente a reservarse Semarnat para el caso de que tengan que soltarlos por distintas razones. Una de ellas por las subastas, porque haga falta y tengan que justamente entrar en esta etapa de operación, la subasta como mecanismo para cumplir, ¿no? Y sobre todo quizá ver cómo va a funcionar el mecanismo de subasta en el programa de prueba. El otro es un 10% del total de los 271 y 273 para nuevos participantes, porque justamente puede haber que alguien se quiera sumar, o la verdad también está pasando. Semarnat tiene un caos y no está asignando a todos los que debiera sus emisiones. Entonces, quizá el año que entra, quien no le dio este año por error, se los va a dar. Entonces, bueno, para eso están estas reservas, y también la reserva general. La reserva general está en términos del acuerdo para ajustes. ¿Y a qué le llama ajustes? Dice que básicamente es para cuando un participante no cumple en primer año o en el segundo año con su tope de emisión, le den más derechos de emisión, lo cual yo tampoco entiendo por qué lo está haciendo, porque la intención no es, más bien la intención del sistema es justamente tú también, participante del mercado, ve buscando cómo no pasarte tus emisiones, no espérate al ajuste para que yo te dé más porque emitiste más. Esa es otra cosa que no acabo de entender de la reserva que se prevé en este sistema de comercio de emisiones, pero bueno, está, y pues habrá que ver cómo la va a ejercer Semarnat. Datos de Semarnat nos dice que se supone que van a participar 300 instalaciones en este sistema de comercio de emisiones. Hasta donde yo sé, no es cierto, son menos, son alrededor de 200, y descontando aquellas que no han recibido sus derechos de emisión, ¿no? Entonces tampoco hay sorpresa. Y se supone que, lo que ya habíamos comentado, que están previstas el 40% de las emisiones del inventario. Y bueno, ya en cuanto a cómo se iban a asignar los derechos de emisión, la verdad es que ya pasó lo que les dije, o sea, solo dijo que participan los de 2016, 17, 18 y 19 que hayan generado las 100,000 toneladas de CO2. En cuanto a asignación, no dice cómo se va a asignar. Sin embargo, en la práctica, Semarnat lo que hizo es lo que ya les dije. El último año verificado es el que está otorgando, entonces, o está asignando. Entonces, cabe señalar que el acuerdo sí establecía o establece que es a más tardar el 24 de octubre de estos 3 años, cuando cada participante tiene que recibir en su cuenta los derechos de emisión. Sin embargo, este primer año, o bueno, ya estamos en el segundo, pero apenas nos iba a asignar las emisiones del primer año, del 2020, no se cumplió. No se cumplió, y emitió un aviso que ahí nos iba a buscar a los participantes para entregarnos las emisiones, situación que ocurrió hasta febrero de este año. Entonces, ya nos asignó las emisiones a los participantes, y bueno, estamos en espera de tener que entregárselos a Semarnat.
porque estos derechos, pues justamente, pues hay que devolvérselos con base en las emisiones. ¿Cómo va a funcionar? Quizá aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Como les dije, el programa tiene dos fases. La fase piloto, que están integrada por el año 1 y el año 2. El año 1 es 2020 y el año 1, el año 2, 2022, y el año 3 es ya la fase de transición, y se llama de transición porque es para ya dar pauta a la fase operativa, que es la obligatoria, ¿no? La ya formal. En el primer año, las obligaciones para los participantes, pues no había ninguna obligación, y sí la había para Semarnat, que justamente era la primera asignación de derechos de emisión, situación que vimos ya no ocurrió hasta el año 2. En el año 2, ahora sí, los participantes tienen obligaciones para dar forma a este sistema de comercio de emisiones. ¿Cuáles son? Reportar y verificar el año inmediato anterior, que es 2020. Entonces, el reporte, como les comenté, se lleva a cabo en la COA. Entonces, la COA tiene un periodo de presentación de marzo a junio, y bueno, es por eso que en estos meses, que ya está por terminar, los participantes tendrían que estar reportando sus emisiones de CO2. A la par se establece la obligación de una verificación adicional a la verificación que se haga del RENE. Las bases establecen que cada año de los 3 años prueba tiene que presentarse un dictamen de verificación por parte de un tercero respecto del cálculo de emisiones de CO2, nada más, aparte del otro dictamen, perdón. Entonces ahí ya tenemos dos obligaciones, reporte y verificación, para que Semarnat tenga certeza de que nuestras emisiones y cálculos son reales. El siguiente es un plan de monitoreo, que es básicamente un plan interno de los participantes, donde van a registrar de dónde vienen sus emisiones, si se toman acciones o no, cómo se lleva a cabo el cálculo. De hecho, no lo puse, pero si quieren se los pongo, se los comparto. Semarnat publicó una guía o una base una base para dar cumplimiento a este plan de monitoreo. Es un Excel donde se llenan los datos y listo. En la siguiente obligación es justamente la de entregar al final del año, y ahorita vamos a ver fechas concretas, los derechos de emisión que hayan emitido respecto de 2020. Finalmente, también en el segundo año, a finales, veremos, nos deben dar a los participantes una nueva asignación para el siguiente año. También se prevé en este año que se realicen los famosos ajustes que ya les comentaba, que es este tema de, pues en 2020 emití más de lo que me diste, pues ahora ajusta mis emisiones y dame derechos de emisión. No hay reglas claras de cómo va a ser este ajuste, solo Semarnat dice que hay que presentarle el plan de monitoreo y ya Semarnat dirá si nos ajusta o no nos ajusta a quien lo requiera. También se prevé que en este segundo año se puedan llevar a cabo justamente las subastas. Hasta la fecha no hay tampoco reglas de cómo va a ser esta subasta. Y bueno, les digo, Semarnat está muy atrasada. A ver si sobre la marcha se definen más reglas del tema. Finalmente, el tercer año, las obligaciones de este año 2 son las mismas para el tercer año, para 2022, reporte, verificación del año inmediato anterior, en este caso ya sería de 2021, con base en eso, entregarle a Semarnat derechos de emisión, esperar nuevas asignaciones para la fase operativa y en su caso que se realicen los ajustes para dar cumplimiento. A diferencia, y por eso se llama fase en transición, las bases establecen que se emitan ahora sí unas reglas para la fase operativa, y dice que si no las emite, podrán estar vigentes estas mismas bases otros 6 meses, si mal no recuerdo. Y bueno, esperemos que sí las emita, si es que realmente va a entrar o debería, porque con base en la ley tendría que estarse implementando este sistema. Sin embargo, de verdad, al menos en la experiencia que he tenido, Semarnat no está contestando, no sabe qué hacer, tiene muchas dudas, entonces, pues, a ver qué pasa. Y bueno, aquí ya un poquito para que lo vean con fechas concretas de lo que tendría que hacer un participante del mercado. Del 1 al 30 de junio tendría que estimar sus emisiones del año inmediato anterior, que en este caso es 2020, llevar a cabo la verificación de sus estimaciones para poder reportarlas en el periodo en el que se presenta la COA y el RENE
en el periodo del 30 de marzo al 30 de junio, y en este plazo presentar el plan de monitoreo, el informe de verificación y el dictamen de verificación positivo. Bueno, hay que aclarar, el tercero cuando te revisa, pues te puede decir, están mal tus cálculos y tienes que volver a ajustar tus cálculos, y hasta que no te emitan ese dictamen, tus emisiones no están bien y no puedes reportar, ¿no? Luego, el 30 de septiembre, como les comentaba, hay una plataforma que creó Semarnat, así como está la plataforma de los CENS, hay una plataforma para el sistema de comercio de emisiones, y es una plataforma donde está básicamente tu cuenta y te dice cuántos derechos tienes asignados, y tiene otras secciones para que puedas realizar las transacciones. Aquí es en esta plataforma donde vas a registrar cuántas emisiones, o sea, aparte de reportar en el RENE tus emisiones, tienes que registrar en esta forma tus emisiones. Obviamente deben ser congruentes con lo que reportaste en el RENE. En este sistema vas a reportar tus emisiones y con base en eso, ya en el mes de noviembre le vas a entregar a Semarnat tus derechos de emisión. Cabe señalar que también en el mes de septiembre para Semarnat se establece la obligación de publicar la cantidad de derechos de emisión que se van a entregar a cada participante. También para el 24 de octubre, lo que ya señalamos de la asignación de los nuevos derechos de emisión para el año siguiente, esto de recibirlo en la cuenta de los particulares y llevar a cabo este famoso ajuste. Y quizá por eso se dio un mes, y ven, bueno, no un mes, porque entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre apenas dan días, y en esos días se supone que va a realizar los ajustes Semarnat respecto a aquellos que hayan indicado que reportaron más de los derechos de emisión que se les asignaron. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Les digo, la verdad es que no hay reglas claras, y bueno, estaremos atentos de los casos que se presenten para ver qué decide Semarnat. Y bueno, finalmente también el acuerdo prevé que el programa tendría que estarse revisando al menos cada año, y para este año establece que se debe estar revisando 6 años antes de que finalice, es decir, ya tendría que estar revisando, y quizá por eso está desaparecida Semarnat en este tema. Y lo digo está desaparecida porque la hemos buscado con 1000 dudas y no nos pela. Y bueno, en el tema de mecanismos de flexibilidad, como les dije, estos tienen que ver con cómo ayudar a los particulares o participantes a reducir o compensar esas emisiones. Y en el caso de México se reconoce un esquema de compensación, que es justamente lo que yo no hice, pues que se lo compro, ¿no? Y el otro es el reconocimiento de acciones tempranas para proyectos o actividades de mitigación. En ambos casos se pide que se ejecuten en el territorio nacional, que se realicen bajo los protocolos que establezca Semarnat. A la fecha no hay protocolos de compensación desarrollados por Semarnat, estar verificados o validados por un organismo y estar inscritos en el caso del primero, con Semarnat. Tampoco hay reglas, si bien es cierto el reglamento de la Ley General de Cambio Climático sí prevé cómo o que se puedan registrar estos proyectos de reducción de emisiones, y hay todo un trámite. La verdad es que aquí lo limitan por el tema del protocolo. O sea, tienen que establecerse metodologías muy específicas para evitar justamente este mal conteo y que se estén dando con los demás. Entonces, estos mecanismos, aunque se prevén, tampoco están desarrollados porque justamente nos faltan los protocolos. Habrá que esperar a Semarnat. Y bueno, la diferencia quizá más importante con este tema de los reconocimientos de acciones tempranas es que justamente nos pide una vigencia de no mayor a 6 meses de la cancelación. La cancelación es justamente entregárselos a Semarnat para que ya no cuenten y alguien más no los pueda reutilizar. Entonces, aquí sí se establece una vigencia, pero les digo, son aspectos generales los que ahorita prevé las bases, y es una de las muchas preguntas que los participantes están haciendo, quizá porque lamentablemente no están buscando reducir sus emisiones, sino compensarlas, ¿no?
Y bueno, el tema de las compensaciones es complejo justamente por los criterios que a nivel internacional se exigen o se están estableciendo para garantizar esa reducción, ¿no? Esa reducción porque al final son, bueno, no es reducción, son compensaciones porque evitas que se reduzcan, que se emitan, perdón, y ¿cuáles son estos criterios? Que sea permanente, es decir, que se mantenga en el tiempo, porque muchos proyectos, pues al final se terminaron, ya no continuaron y al final se generaron emisiones. Entonces, las reglas están siendo cada vez más estrictas para el tema de compensar. El tema de verificable, que es justamente que un tercero te pueda dictaminar y verificar que realmente hubo una tonelada de CO2 que se evitó con este proyecto, aparte que sea adicional, es decir, que si no se llevaba a cabo, no se iba a evitar. Entonces, quizá suena fácil, pero en la práctica es complejo determinar cuándo un proyecto realmente sí está reduciendo, perdón, evitando, porque son mecanismos de compensación, y cuándo no. Entonces, estos criterios son los que debe establecer Semarnat en su protocolo para los mecanismos de flexibilidad que prevé el sistema de comercio de emisiones a través de sus bases. Otros aspectos relevantes que tiene en nuestras bases del sistema de comercio es que, a diferencia de lo que establece la ley, nos dice que durante la vigencia de este acuerdo, los certificados de energía limpia no podrán ser convertidos en su equivalente en derechos de emisión o créditos de compensación. Un poco quizá porque justamente quitó este tema de emisiones indirectas. Y por ahí se entendería, pero bueno, por ahorita los certificados de energía limpia no cuentan para el tema del sistema de comercio en México. El tema de los ajustes que ya les había dicho, y vean, se dice que se realizará cuando la cantidad de derechos de emisión que le hayan sido asignados gratuitamente sea menor a las emisiones que haya reportado y verificado en el periodo correspondiente, y serán depositados anualmente a más tardar el 24 de octubre, pero les digo, para mí esto sería hasta cierto punto incongruente, o quizá lo aceptaría el primer año que está tomando forma, ¿no? Este mecanismo, pero si no, o sea, no estamos incentivando a los participantes a reducir emisiones ni a compensar. Y bueno, de manera general, este es el acuerdo, y creo que de la revisión hay varios pendientes que justamente nos llevan a cuestionar si realmente nuestro sistema tendrá eficiencia, eficacia, y si realmente logrará el objetivo, ¿no? De generar esa reducción en México. Y lo pongo así en preguntas, ¿no? ¿Cuántas emisiones realmente se asignaron? O sea, del tope de emisiones no hay certeza a la fecha de que realmente se llegue a ese tope de emisiones. Se supone que Semarnat tiene que hacer pública toda la información, entonces, más a partir de esta primera evaluación que haga. Entonces, bueno, a mí me queda esta duda. ¿Realmente cuántas emisiones se asignaron? ¿Cuántos están participando? ¿Cuántas empresas, o de esas 300 instalaciones que iba informando, si realmente son las 300, por lo menos? Si hay errores en la asignación, porque justamente, de hecho, les comentaba que además de que no está reconociendo la asignación, no está en algunos casos que me he enterado, les dice, te asigno 2016 y en realidad está asignando 2017. O te dice, te asigno lo que emitiste en 2017 y tú ves los números y no corresponden, son de otro año. Entonces, sí hay errores en esta asignación. No es claro el procedimiento para el ajuste, esto que les comentaba, es decir, nada más te dice, pues tú dime y yo veré qué hago, o sea, no hay certeza para el particular. Tampoco se ha indicado el procedimiento para nuevos participantes, es decir, no se ha dicho hoy cómo va a ser si yo toco la puerta a Semarnat y le digo, oye, yo quiero participar porque ya emití este 2020, llegué a las 100,000 toneladas y ahora quiero participar, ¿no? No se ha dicho, pero bueno, otro tema es que justo no se ha señalado nada para el tema de subastas para este segundo año. Aún hay tiempo porque, como dijimos, es en septiembre cuando tendríamos que estar entregando las
perdón, noviembre los derechos de emisión, entonces hay tiempo para comprar, pero bueno, esto en versus el ajuste, pues no sé qué tanto tenga sentido, ¿no? Porque ¿para qué vas a querer comprar o adquirir vía subasta si te van a ajustar? Entonces, bueno, ahí hay un vacío desde mi punto de vista. El otro tema que ya platicaba de cómo se podrán comenzar las emisiones, porque aún y cuando lo prevén las bases no está detallado. Y bueno, aquí puse este tema de informes anuales igual a derechos de emisión igual a derechos adquiridos, porque en la práctica, quizá no en este mercado, pero igual y se dé, mucho se ha discutido si los derechos de emisión son derechos adquiridos y por tanto, y sobre todo en un programa a prueba respecto al programa ya obligatorio. Muchas empresas en otros sistemas de comercio de emisiones han impugnado porque se las han reducido sus derechos de emisión. Entonces, en México, bueno, también queda la incertidumbre de qué va a pasar, si van a dejar a los participantes del mercado con esos derechos de emisión y qué va a pasar con los nuevos, ¿no? Si va a ser el mismo año, entonces se puede hablar justamente de que se les afectaron o no derechos adquiridos respecto a este programa piloto. Y bueno, aquí solo ponerles unos datos que para quizá justamente ya verlo aterrizado en la afectación que al inicio comentaba, ¿no? O sea, suena ideal el tema de decir, ay, vamos a reducir emisiones, sin embargo, tiene un costo que puede implicar tanto que se detenga el sistema de comercio de emisiones o se siga fomentando. Entonces, aquí les pongo los últimos estadísticas del precio de la tonelada de CO2. Y bueno, vemos que actualmente está en alrededor de 60 euros, lo cual es algo así como 1,300 pesos por tonelada. Y lo que leí en las últimas noticias en Europa es que justamente se incrementó muchísimo el valor de la tonelada de CO2 y esto iba a tener impactos para el sector, ¿no? Para los distintos sectores productivos. Aunque, bueno, y van a ver también al principio, bueno, aquí no están, pero en otras estadísticas los precios han llegado a ser también muy bajos. Entonces, pues no se era muy fácil adquirirlos y dar cumplimiento, quizá porque hubo exceso de emisiones al asignarse indebidamente muchos derechos de emisión. Y solo quizá un poquito también era comentarles con esta lámina que México, además del sistema que está implementando actualmente, tiene otros mecanismos por los cuales se está intentando reducir emisiones. El primero de ellos es el mercado voluntario, en el cual participan diversas empresas privadas que quieren comprar reducción de emisiones. Y básicamente lo hacen comprando justamente reducción de emisiones. No, como su nombre lo dice, no es obligatorio, es voluntario y de hecho yo creo que ustedes lo han visto en ciertos eventos, te dan como la opción de comprar tu derecho de reducción de emisión o tu certificado para garantizar que estás anulando tu huella ecológica o tu huella de carbono. Y bueno, así funciona este mercado, comprando para reducir la huella de carbono y el incentivo, bueno, es básicamente pues que seas verde y nada más, no tiene un impacto adicional respecto a leyes mexicanas, ¿no? El otro es México firmó la declaración sobre precio del carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, California, bueno, los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. Y esto es una declaración, pero básicamente lo que dicen es que van a buscar una plataforma para justamente incentivar la reducción de emisiones. No busqué más noticias, esto sería en 2017, no hay grandes avances, pero bueno, esperemos que la tendencia indica que México pudiera estar participando en sistemas de comercio de emisiones de otros países. El otro es el que ya mencionaba, de CORSIA, que lleva a cabo la Organización de la Aviación Civil Internacional y básicamente es que el sector aeronáutico, que es uno de los grandes emisores, reduzca sus emisiones. Bueno, no reduzca porque es mucho más difícil para las aeronaves reducir por el tipo de combustible que usan sus emisiones. Sin embargo, lo que están haciendo es compensar esas emisiones
a través de la compra de bonos de carbono. Y llama la atención que, bueno, están en su fase piloto igual. Sin embargo, bueno, creo que, bueno, aquí solo era comentarles que la línea base que se fijó Corsia era el promedio entre las emisiones generadas en 2019 y 2020. Sin embargo, tuvieron que cambiarlo porque, como saben, en 2020, debido a la pandemia, pues muchos vuelos se cancelaron y las emisiones se redujeron un montón. Entonces ya no les convenía a las industrias, a las aerolíneas, tomar como año base, pues ambos, era el promedio. Entonces se decidió y se cambió para solo dejar lo emitido en 2019, que ya es más cercano a su realidad. Y bueno, aquí solo también es hacia dónde vamos o por qué quizás sí tendría que importarnos y a la propia autoridad Semarnat el definir un sistema de comercio de emisiones que realmente ayude a la reducción de emisiones, es porque las últimas noticias nos dicen que el cambio climático está terminando en litigios que están obligando a las empresas y a los gobiernos a reducir sus emisiones. Aquí les puse las noticias más recientes que se tienen desde el año que entra, desde el año pasado, perdón, en enero del 2020, con la sentencia del caso Urgenda Foundation contra el Estado de los Países Bajos, en el cual se reconoce que Holanda tiene que aumentar su reducción de emisiones respecto a lo que ya había plasmado en la ley, ¿no? Entonces lo obliga a ir más allá. En el caso de Alemania, vean, también el tribunal reconoce que la ley, pues la ley que se había recién emitido en la materia tenía un nivel muy bajo de reducción de emisiones y los obligan a que sean más fuertes y tiendan al 55% para 2030. El otro caso es el que seguramente ya escucharon la semana pasada o hace 2 semanas respecto a que una sentencia en La Haya le obliga a Shell a reducir sus emisiones en 45%. Entonces, México, como todos sabemos, no está cumpliendo con sus objetivos de reducción de emisiones, no suenan ambiciosos, no son progresivos, está tomando políticas contrarias a esta progresividad y por el contrario, está yendo para atrás, ¿no? Entonces, no sé si en el caso de México y un poco lo está intentando Greenpeace y SEMDA cambiar este tipo de decisiones que está realizando el gobierno mexicano, pero ¿por qué no? Quizá alguien puede impugnar y decir, no, tus contribuciones en México no son reales con tu obligación, ¿no? Y que veamos algún día que nos obligan a cambiar nuestras contribuciones y por tanto nuestra ley y quizás ser más ambiciosos, ¿no? La verdad es que es un tema complejo, triste. Hace rato veía un video porque quizá en videos es donde más se mueve quizá ese sentimiento, y había un señor llorando y decía, es que hagamos lo que hagamos, quizá ya no lo voy a ver, ya los efectos que se están generando son complejos, pero ¿por qué no dejarle a las generaciones futuras pues un mejor, justo eso, futuro, ¿no? Listo, chicos, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan dudas o comentarios. Ya se fueron. Porque ya no los veo, no sé qué movían. Aquí estamos, aquí estamos. Pues no sé si quieran platicar de algo, si tengan alguna duda. Como les decía, el sistema suena interesante, pero la realidad se está quedando con mucha información. Entonces, ojalá poco a poco la vaya soltando. Supongo que no influyen los cambios tanto en la dirección de cambio climático como en la propia Semarnat. Sabemos que ha habido 3 secretarios en corto tiempo. Entonces, todos esos factores al final influyen, ¿no? Claro. Pues yo sí tengo una duda, me quedé con una duda, Edith, que tiene que ver con este tema que comentabas, de que estas obligaciones no se le están poniendo a las energías limpias, ¿no? Yo me imagino que estás pensando en el consumo propio de las centrales eléctricas, ¿no?
que como tal pues no están obligadas a esto. No sé si justo te referías a eso, a esa parte. No, a ver, están obligados a participar aún voluntariamente los que emiten las 100,000 toneladas de CO2. Una central eléctrica limpia no va a generar esas 100,000 toneladas, entonces no está obligada a participar. Sin embargo, a lo que yo me refería era justamente al conteo de las emisiones que vienen de una central de energía limpia para aquellos que consumen energía limpia que viene o que se toma no de una red privada, sino de la red de CFE. Ok. Ya. Porque el factor de emisión que establece Semarnat dice que se contempla toda la energía generada, incluida la energía limpia. Sí, ahí en general. Oh, ok, ya entendí tu punto. Entonces, perfectísimo. hasta donde yo sé, hay casos donde no se están reportando creyendo que el factor de emisión no les es aplicable porque tenían energía limpia. Entonces, también esa es un dato que me hace cuestionar los datos que México tiene como país y que la gente está reportando, y porque también lo pregunté con UVs y cada UV me daba una respuesta diferente. Entonces, aún y cuando las UVs se rigen por reglas que les da Semarnat y líneas, al final, pues para mí fue reflejo de que no es así, no tienen una línea directa de Semarnat, o quizá cada quien está interpretando. Claro, ok. Sí, muy buen punto. La verdad es que no lo había visto. Ok, muchas gracias, Edith. A mí me gustaría decir algo. Hola, Edith, muchas gracias por tu participación. Y ese es un tema que me apasiona muchísimo, porque yo creo que es el futuro, y del tema particularmente de cambio climático, siempre como que me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, nada más para el comentario que decía Ángel. A mí me gustaría agregar nada más como por temas de tendencia a nivel internacional. Lo que pasa, obviamente, si Semarnat, como bien comenta Edith, a lo mejor hay una desconexión entre los datos de las instalaciones que van a reportar, o no están bien, digamos, no son las más efectivas, ¿no? Las metodologías existentes. Pero yo lo que quería decir era justo de lo de por qué les tocan a unas sí y a unas no. Y ese es un tema de discusión a nivel global que ahorita está pasando. En muchos países ya van a arrancarse, principalmente el que causa más emociones, el de China, que es el que está contaminando demasiado a nivel mundial, el que tiene la mayor huella de carbono. Y normalmente lo que hacen es que eligen, depende del país, hacen un estudio muy específico de las empresas que están presentes en cada país. Y por ejemplo, en México pusieron el límite de 100,000 toneladas al año, ¿no? Pero en la gran mayoría de los países ponen de 25,000 toneladas. Entonces esto obedece más o menos al tipo de economías que tienen, que están presentes en cada país, ¿no? Y en México, o sea, ¿y cuál es la lógica? El chiste es abarcarlos más, abarcar las empresas de la forma más efectiva. Entonces en México se llegó a determinar supuestamente por el tema teórico y registral, supuestamente, que de esta manera, como decía Edith, o sea, abarcaban más o menos el 80%. ¿Por qué 100,000 y no 50,000 o 25? 40, de hecho. Ajá. ¿Y por qué no 100,000 o 50,000 o 25,000? Supuestamente llegaron. ¿Por qué no todos? Exactamente. Todos los que emiten. Entonces, por las directas, las indirectas, entonces es un tema que es de gran discusión a nivel global, y cada país lo hace supuestamente como un traje a la medida. Y yo nada más quisiera agregar algo, y también quería preguntarte algo, Edith, porque este es un tema como que luego nos apasiona legalmente, pero ya cuando empiezas a leer los antecedentes, este es un tema también económico. O sea, yo creo que obedece mucho a un tema de la reacción que va a tener Semarnat. Seguramente va a ser, por ejemplo, de seguir las tendencias, ¿no? Pero esto es un tema obedece a lo económico, porque como tú bien dices, si no reducen los millones, el límite de millones de emisiones que tienen planeadas para 2021, al final, pues eso es justamente el problema que pasó en el mercado europeo.
No, el chiste, entre más hay, pues más baratas son, ¿no? O si no reduces el número y cada año vas poniéndolo inundas el mercado con tus emisiones, con las certificaciones de reducción, y esas certificaciones, pues si hay mucha disponibilidad, pues, son baratas, ¿no? Entonces ese es el tema de no solo siempre, yo siempre lo que he dicho, no solo siempre verlo lo ambiental, verlo desde lo ambiental, sino también es un tema de economía, ¿no? De externalidades. Entonces, yo creo que eso siempre es, no solo los buenos deseos, sino también de manera inteligente. Y nada más para complementar algo, ahí lo pongo como en la mesa, los mecanismos flexibles que comentaba Edith. No sé tú qué opinas, Edith, pero por ejemplo hay un tema particularmente de esos mecanismos que a mí me gusta mucho y creo que no les gustaba, más bien, con el nuevo acuerdo de París no les gustó y a partir del acuerdo no lo empezaron a pelar, pero ahorita veo que cobra más relevancia. He visto muchas publicaciones el último mes, que estos mecanismos de flexibilidad son como, para acotarlo, son como proyectos que son interesantes, digamos, que ayudan de manera directa o indirecta, que no necesariamente es el sistema de emisiones que acaba de decir Edith, para no emitir gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hay uno que el que a mí me gusta mucho, que es el que les digo que se está volviendo a hablar de él, y es capturar el carbono, el dióxido de carbono en el subsuelo. Y eso se llama captura de carbono en el subsuelo, ¿no? CCS en inglés le ponen CCS, ¿no? Entonces, ese se admitía o era como implementado en el protocolo de Kioto, pero en el acuerdo a partir del acuerdo de París ya les gusta solo lo forestal. Hacer unos programas es lo mismo, pero cuidar árboles, lo voy a resumir así, poner muchos árboles y hacer como un programa, pero no sé tú qué opinas, Edith, aparte de manera complementaria, yo es lo que quiero decir, de manera complementaria, yo creo que un mercado de carbono, de emisiones, no funciona solo. Yo creo que también una reducción no funciona solo para poder atacar el cambio climático. Yo creo que ahora sí que es hacernos las soluciones, utilizar todas las herramientas que se tienen y todos los proyectos, todos los tipos de proyectos que ayuden a mitigar. ¿Por qué no les gustaba esta figura que a mí me gusta, el CCS? La captura de carbono, porque dicen que trampa, ¿no? El chiste es volvernos más eficientes y el chiste es hacernos más verdes, ¿no? Pero el tema es que justo como Edith lo dice, no estamos llegando y no vamos a llegar a la meta, pero ni soñando. O sea, vamos como una tercera parte de los esfuerzos internacionales, es una tercera parte más o menos se calcula supuestamente, no hay forma que lleguemos. Entonces yo creo que ya no hay que ponernos remilgosos con algunas de las opciones, pero yo lo pongo así en la mesa. Coincido. Sí. Sí, no, sin duda, justamente la gran crítica a estos mecanismos de compensación es justamente, o sea, no estás incentivando el cambio de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretendía o se sigue pretendiendo? Lo cierto es que coincido contigo, si no estamos dando, hay que allegarnos de todas las opciones necesarias, obviamente verificar que no se tengan quizá impactos y que sean viables, ¿no? Yo coincido con que deberían buscarse todas las alternativas posibles, ¿no? Sí, Ya veremos. gracias. Sí. Y sí, he escuchado mucho que está en boga este tema de capturar el carbono. A ver si nos toca ver algún caso así. Javier, ¿tiene alguna pregunta o comentario? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Primero que nada, muchas gracias, Edith, y coincido ahí con los compañeros también, ¿no? En que en mi opinión, creo que se hacen muchos esfuerzos a nivel mundial, pero todavía me queda a mí ese como que si fuera una pantalla, ¿no? De trabajando todos, pero con muchos límites, como en la anterior exposición el compañero,
en los precios. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre si en México una porción del consumo de energía es doméstica y obviamente para hacerlo con cada domicilio un programa sería muy largo. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno y en muchos lados no asumen esa responsabilidad de que ellos, como en nuestro caso que es CFE, un programa que fuera no necesariamente alineado con la comercialización, pero sí como un compromiso, ¿no?, de meta y ir haciendo el cambio, ¿no? Entonces, todo recae a un modelo basado en economía, pero que al final la base o la principal es el modelo de educación, ¿no? Y, por ejemplo, el boom de las renovables, yo promuevo mucho las renovables, pero con lo que más me peleo cuando voy y los convenzo de algo es decirle, pues no, la eficiencia energética es primero, y se quedan como en shock, ¿no? Dije, después de que nos hablas de las energías renovables, nos dice que la eficiencia, sí, o sea, primero la eficiencia energética. Entonces, yo creo que ahí sí coincido con la anterior opinión de que lo veo un poco difícil, pero la gente que conocemos un poco de eso y debemos de ir enfocando a la parte de educación, ¿no? La parte de educación, aunque veamos mucha tendencia a que el modelo económico se impone, ¿no? Entonces, ese es tanto un poquito de preguntarte cómo lo ves tú y también que yo opino de esa forma también ahí, ¿no? Pues para mí siempre creo que, más bien, que la educación es básica. O sea, si no cambiamos nuestro sistema educativo en este tema, si no educamos a los pequeños, si no hay cambios en conductas, no va a pasar nada. Entonces sí, coincido que la educación es fundamental, ¿no? Para este tema y para muchos otros. Carlos, ¿tenías un comentario? Gracias. Oye, pues felicidades, digo, ya hemos platicado de este y otros temas y es un tema complejo, complejísimo el del sistema de comercio de emisiones, pero creo que lo abordaste muy, muy bien y de manera muy completa. Yo creo que, digo, ya sabes, del universo de emisiones en el programa, pues se quedan muchas cosas fuera, ¿no? Hay muchos sectores también, y el sector transporte, ¿no?, que tiene también muchísimas emisiones. Y bueno, pues igual agropecuario, ¿no?, que nos está incluyendo, que es un monstruo también. Pero como ni siquiera reportan, Sí, aunque o estén sea, obligados. ni siquiera los grandes, ¿no? Ni siquiera Smithfield y todos esos que de metano, pues emiten lo que quieran, ¿no? Mi pregunta sería, pues el chiste también de esto es para que se le pueda inyectar dinero, que la idea que tienen los que lo diseñaron es alinearnos con California y con Ontario. Pues hay que hacer la tarea, ¿no? En términos de cómo se va a cuantificar, y que no haya doble cómputo, ¿no? Que es también un tema que trae París fuertísimo para las siguientes COPs. Cómo evitar el doble cómputo en muchas cosas, no solo en temas de comercio de emisiones. Entonces, pues, ¿cómo lo ves tú? Digo, yo creo que ya te ha tocado trabajar justo con las unidades de verificación, se tienen que poner las pilas, sacar lineamientos, ser muy estrictos con lo que se está reportando y verdaderamente cerciorarse de que un Sí, certificado sí vale, ¿no? Ese es el chiste, que confíen en nosotros. O sea, porque si no sí, confían, pues exacto. no nos vamos a alinear. Pero pues, no sé, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que ya lo La tienes más verdad, experiencia. pues no, pero al principio cuando salió este tema de reportar y los organismos verificadores, la verdad es que yo decía, esto es dinero, o sea, porque al final es dinero para la UV, dinero para Semarnat, o sea, la UV gasta un montón de dinero para obtener sus autorizaciones, registros y demás. Decía, no, o sea, esto es puro negocio, están viendo un negocio para terceros y porque también había rumores de que pues grandes, más bien personas al interior de Semarnat pues estaban formando
sus Vs, pues al final el recurso, conocen el tema, entonces, mira, como por ese lado, la verdad lo veía mal, ¿no? Lo cierto es que los particulares, si no pueden con las emisiones o con el cálculo y reporte de emisiones o de cantidades básicas y simples, como puede ser la generación de residuos, donde solo sumas lo que estás generando y la mayoría reporta mal. O sea, en este tema de emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente es mucho más complejo, ¿no? Sí creo que se requiere de este tercero para verificar, pero por lo que pude ver recientemente con este tema es las UVs también tienen deficiencias, ¿no? Otra de las cuestiones que nos decían las UVs es en qué momento te entrego el dictamen. Tú me das primero tu número de COA y luego yo te doy tu dictamen y decían que esa era la línea de verdad, pero el sistema te pide subir tu dictamen. Esos detalles que me dejan ver que Semarnat pues le falta definir y que no tiene quizá ese contacto, esa línea y que faltan definir hacia las Vs, ¿no? Ahorita no recuerdo cuántas Vs hay, también son pocas, si mal no recuerdo, o sea, no son un montón, o sea, que haya oferta de organismos verificadores, pero creo que justamente fortalecer quizá que haya más, que realmente sean certeras. Para este tema, no recuerdo, no, pero era para otro, solo había una B, en sus orígenes había igual 2 o 3 y se cargaba el trabajo, entonces creo que sí, falta mucho por fortalecer. El doble conteo es un tema que, como dices, sí preocupa, porque justamente, aparte cómo unificarlo, ¿no? Si bien es cierto, ha habido reglas de toda la vida del IPCC y de distintos organismos, hay variedad de organismos que ya certifican y verifican y se supone revisan estos cálculos, pero pues creo que siempre hay un grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, certeza, la verdad, por más reglas, creo que no las va a haber. Pero bueno, intentar hacerlo mejor y pulir y también quizá fomentar en los participantes del mercado, en las propias empresas que no están participando, pero que reportan, que realmente reporten datos reales, ¿no? Y también la autoridad, en su momento, hace ya algunos años, trabajé en unos programas a nivel municipal donde se hacían los cálculos de las emisiones y contaban, en mi opinión, doble. ¿Por qué? Porque sumaban las emisiones de centrales federales a la federación. O sea, tú tendrías, tu municipio reporta solo las que son de tu competencia, ¿no? Entonces me decían, no, es que tienen que reportarse y por más que intentaba yo explicarles o que me dieran la lógica del por qué, si yo decía, es que Semarnat ya las está contando, tú le vas a dar datos que las está considerando y al final hay duplicidad de emisiones emitidas, ¿no? Entonces yo creo que en la práctica sigue pasando, que hay mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? De otra forma, pues igual, los números nos los podrá maquillar Semarnat y no sé si a nivel internacional justamente influya más que nos exijan cumplir con ciertos lineamientos para poder participar en esos sistemas de comercio y bueno, así llegar a fortalecer nuestro sistema, ¿no? Chicos, pues, ¿alguien más o ya? A mí me gustaría como hacer un comentario, que otro de los temas importantes en esto de la reducción de emisiones y el comercio de las mismas es el tema de la fuga de carbono, ¿no? Que todavía no está como calculado a largo plazo los efectos que podría generar, ¿no? Que la fuga se produce cuando pues un país que tiene políticas estrictas, no sé, la Unión Europea, países al hemisferio norte, aumenta los costos para ciertas industrias y subsectores, pues este tipo de empresas acuden a otros países como por ejemplo México, Colombia, países del hemisferio sur, para instaurar sus empresas allí, pues por esta ventaja competitiva que les dan, ¿no? Entonces lo que veo aquí es que pues tiene dos factores, ¿no? Que realmente pues no se va a disminuir estas emisiones, sino que se van a trasladar a otros países con ventajas competitivas o bueno, que las otorgan. Y
que se retrasa un poco, bueno, a mi modo de ver, se retrasa el avance tecnológico, como lo que nos mencionaba Cristian, mecanismos de captura de carbono, otros mecanismos que tecnológicamente hablando pueden apoyar esta reducción de emisiones en la industria, ¿no? Por lo menos la Unión Europea, pues ya tiene un sistema muy robusto al respecto y tiene muy delimitada unos sectores, como desde el 2013, que pueden ser más propensos a esta fuga de carbono, ¿no? Y a esos sectores, tiene 2 o 3 listas, les dan unos derechos gratuitos para sus emisiones, un poco les da unas ventajas para que, pues, evitar esta fuga, evitar que se vayan a otros países y sigan generando estas mismas emisiones en otros lados, ¿no? Entonces, pudiera pensarse que México está proyectándose a futuro para ser de estos países que dan ventaja a la industria que los países como, bueno, la Unión Europea y Canadá, por ejemplo, no otorgan, ¿no? Que en este aspecto son un poco más rígidos. Pudiera ser una de las razones por las que no han endurecido este sistema, ¿no? También sería un aspecto a considerar. Ahí, Ana, me gustaría nada más comentar algo, yo creo que es de interés de todos, particularmente por el tema de despacho y en donde trabajamos o de empresa privada. Tienes toda la razón. También le llaman, por ejemplo, esto del tema de greenwashing, ¿no? Entonces, yo tengo, fíjate que ya se los había comentado la vez pasada, pero creo que sí se están haciendo, desde mi punto de vista, sí se están haciendo algunos esfuerzos justamente para que esto no pase, porque esto pasaba desde la Unión Europea. Justamente todo eh, daño, digamos, de manera como consecuencia, pero yo creo que desde el punto de vista, vamos, lo voy a llamar así como financiero ambiental, justamente hay muchos esfuerzos y, por ejemplo, particularmente en Europa, hay unas normas, SFRN, me acuerdo que se llaman Sustainable Financial Norms, no me acuerdo exactamente el nombre, pero por ejemplo, para toda la lana que está saliendo de este tipo de países que tienen este alto estricto control ambiental, se les está pidiendo como obligaciones de reporte, por ejemplo, una empresa o un banco que muchas veces el dinero de directa o indirectamente está cambiando de manos, se les está pidiendo ya se les está pidiendo más bien que se les reporte se les presente de manera inicial, se les reporte, se haga reporteos de manera periódica de en qué proyecto se va a invertir y de qué tipo, más bien, de qué naturaleza tiene ese proyecto, qué tanto este proyecto va a aportar en materia ambiental y cambio climático. Entonces, como digamos, se está incentivando mucho y dando preferencia a proyectos más sustentables en lugar de, por ejemplo, a un proyecto, por ejemplo, para construir una refinería. Entonces, ya se está cambiando ese switch en lugares más estrictos. Te digo, ahorita salió eso en mayo, en abril, a finales de abril, emitieron esa norma en la Unión Europea y yo creo que ya no falta mucho para que hagan algo similar en Estados Unidos, para que toda la lana que salga de ahí siempre va a traer preferencia los proyectos sustentables. No estoy diciendo que no se va a apoyar, por ejemplo, el petróleo porque se necesita, pero simplemente va a tener como una prioridad, se va a ver mejor. Y no solamente, y la forma de evitar este tema como de leakage que comentas, va a ser ok, me lo vas a presentar, me vas a dar una opinión de un local o de un experto, y cada determinado término de cada periodo me vas a tener que dar un reporte de monitoreo de cómo vas, cuántos empleos estás causando, generando, el dinero donde termina, si eres social y ambientalmente responsable, si no desplazaste a comunidades, y eso es como un must. Si no, no lo puedes dar. Entonces, como que cada vez ponen la varita un poquito más alto. Digo, no es que no pase, pero sí siento como que se están haciendo como en estos países estos controles un poquito más estrictos.
pues sí, coincido con Cristian. Creo que justamente sobre la marcha se van haciendo más estrictos tanto la forma de cómo desarrollar los proyectos, cómo se sujetan a las regulaciones, cómo los créditos se otorgan o no con base en el cumplimiento, ¿no? Entonces, solo así vamos a fortalecer para evitar lo que Ana comenta. Listo, pues, si nadie más tiene algún comentario, pues ya podemos ir a descansar. Tenemos un comentario en el chat de Miriam Oliva Mendoza, que nos dice que excelente y muy útil información, gracias. Entonces, si alguien tiene algún comentario más que hacer, algún aporte, sino para dar por terminada la sesión de la noche de hoy. Bueno, creo que no, pues Edith, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tú que eres parte del Gracias. círculo desde el inicio, Y compañera aquí voy a nuestra. seguir. Así es, muchas gracias. Te esperamos ver en las siguientes ponencias. También gracias a nuestro maestro Carlos del Razo por participar la noche de hoy y también a todos nuestros asistentes. Ahí les dejamos en la liga del Facebook, la puso Ángel en el chat, para que si se perdieron alguna ponencia anterior o para que estén al tanto en las siguientes, puedan hacerlo a través de la página de Facebook. Dentro de 8 días será la ponencia sobre contratación laboral, pues dentro del sector energético, ¿no? A la misma hora, por la misma liga. Entonces los esperamos. Muchas gracias, Edith, de nuevo. Gracias por tu Nos participación vemos. el día de hoy. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, Me Edith. gustó. Buenas noches a todos. Buenas noches, bye bye. Bye, Cristiana. Saludos. Buen Gracias, ejercicio, maestro. Ángel, Edith, todos. Gracias por su asistencia, maestro. Hasta luego. Luego.